decir que mi trabajo originalmente consistió en una sistematización de las teorías en torno al feminismo islámico y lo acompañé de un trabajo de campo con una pequeña muestra de mujeres que realicé en Jordania. Sin embargo, el proyecto o el trabajo que voy a exponer a continuación solo está basado en fuentes bibliográficas para mi intento, ¿no?, de reformular el tema. En un primer momento, la bibliografía sobre el feminismo islámico estaba, al haberse originado el movimiento en la periferia del mundo árabe islámico, era fundamentalmente hecha en persa, el bahasa de Indonesia e inglés, ¿no? Esto le dio como un mayor acceso a las fuentes bibliográficas y posteriormente se empezó a redactar en árabe y más recientemente se pueden encontrar obras originales en español y en francés. Voy a empezar haciendo una introducción a modo de marco teórico, seguiré definiendo lo que es el feminismo islámico, su agenda, su estrategia y sus críticas. Pasaré a hablar sobre las tres etapas, bueno, el movimiento feminista en el mundo árabe islámico en general y la inclusión o la ubicación del feminismo islámico en estas etapas. Y por último haré un breve esbozo sobre la praxis del movimiento del feminismo islámico como movimiento sociopolítico, un repaso también breve, ¿no?, porque en este caso todo es breve, sobre la situación actual en la que se encuentra el feminismo islámico y acabaré con unas conclusiones generales. Bueno, pues sin más dilación empiezo. Pocos aspectos del mundo árabe islámico están tan plagados de tópicos como los referidos al Islam y la mujer. Casi puede decir que se refuerzan mutuamente. Desde una visión esencialista parece que la religión islámica lo determina todo, por lo tanto el margen de maniobra para el cambio social en general y para la emancipación de las mujeres en concreto es ínfimo o prácticamente inexistente. Tradicionalmente, la perspectiva dominante en las ciencias sociales respecto al mundo árabe islámico ha sido la visión orientalista, al menos en la academia occidental y en la anglosajona. Dicha escuela de pensamiento parte de una concepción de la estática de las sociedades islámicas, de las que se infiere que el cambio social tiene que venir dado desde el exterior por encontrarse su interior viciado e inmóvil. Las tesis esencialistas fabrican una imagen de las mujeres como víctimas y sujetos pasivos y oprimidos por sus respectivos contextos sociales. Desde estas tesis se proyecta una imagen homogeneizadora y no se atiende a las diferencias entre las mujeres, a sus diferencias interestatales, pero también a sus diferencias intraestatales. Estas tesis esencialistas se pueden decir que se alinean desde los postulados con los postulados que manifestados desde las posiciones islamistas más reaccionarias al negar la capacidad de agencia de las mujeres como promotoras de un debate intelectual o un movimiento sociopolítico de carácter feminista. Sin embargo, estas percepciones están siendo retadas por el feminismo islámico en los últimos años, concretamente en los últimos 20 años. El término del feminismo islámico sale al debate público en 1994 cuando la académica iraní Hassanein Ahmadi da una conferencia en la Universidad de Londres y habla de él como un movimiento abierto al diálogo con otros movimientos feministas. El debate surge en concreto a raíz de la publicación de la revista Sana, que significa Mujeres, en Teherán, fundada por Shahla Sherkat en 1992, en la que se denuncia la jurisprudencia islámica o fiqh y la situación de las mujeres en la República Islámica. El debate del feminismo islámico tiene una polémica particular en el caso iraní entre principalmente las detractoras del feminismo islámico iraní, ¿no? Las críticas que voy a continuar casi que están centradas en el feminismo islámico de este país, ya que se critica al movimiento por intentar llevar a cabo un cambio social desde dentro y no cuestionar el statu quo vigente en la República Islámica, y además estas críticas vienen principalmente de la izquierda, como veremos más adelante. Esta revista también me gustaría decir que desde entonces se convirtió en la publicación feminista más importante del país. Tomando como referencia la definición de Valentín Moghadam, el feminismo islámico es un movimiento reformista centrado en el Corán, realizado por mujeres musulmanas dotadas del conocimiento lingüístico y teórico necesario para refutar las interpretaciones patriarcales del Corán y ofrecer lecturas alternativas al mismo tiempo que para refutar los estereotipos occidentales y la pretendida ortodoxia islamista. Para la norteamericana Margot Braden, el feminismo islámico sería un discurso y una práctica articulados en un paradigma islámico.
Del mismo modo que los feminismos árabes de carácter laico se articularon bajo el paraguas de los movimientos nacionalistas, el feminismo islámico surgió en el marco de las corrientes islamistas que se desarrollaron sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y como resultado de un fenómeno más amplio como fue la reislamización del mundo árabe islámico, en concreto a partir de la Revolución iraní del 79. El feminismo islámico también se origina en cierta medida como reacción a las posiciones y políticas más retrógradas sobre el papel de las mujeres en la sociedad que se elaboraron en el discurso y en la praxis del nuevo Islam político. No solo tiene a las mujeres como protagonistas, sino que además estas son islamistas y feministas a un mismo tiempo. Se puede calificar la mayor parte de las feministas islámicas como islamistas y, sin embargo, cualquier mujer solo por el hecho de ser islamista, es decir, de participar en un movimiento político de carácter islamista, no es necesariamente feminista. Sin embargo, como apunta Gemma Martín Muñoz en su libro El Estado Árabe, Crisis de Legitimidad y Contestación Islamista, estas mujeres con su militancia alteran el estatuto tradicional de las mujeres desde una legitimidad islámica incuestionable, abriendo brechas en el orden patriarcal. Por otro lado, también hay ciertas reticencias entre las feministas islámicas a adoptar el término feminista por considerarlo una importación occidental o algo exógeno, y esto responde a que la mayor parte de los estados postcoloniales, la modernidad o los beneficios de la modernidad solo revirtieron en los estratos sociales más altos. Cuando hablamos del debate transnacional podemos hablar de un feminismo islámico, sin embargo, cuando hablamos del feminismo islámico como movimiento sociopolítico, tenemos que hablar de distintos feminismos islámicos y atender a las particularidades de cada uno según el contexto en el que se origina y se desarrolla. El feminismo islámico, por tanto, sería un fenómeno moderno en el sentido más estricto del término, ¿no? Es un fenómeno reciente, pero también forma parte de una estrategia de cambio social en clave islámica. En palabras de la académica turca Nilüfer Gol, no se trata tanto de modernizar el Islam como de islamizar la modernidad. Pero con independencia de la tradición que procedan, tienen una agenda común y estas mujeres reivindican principalmente la incorporación de las mujeres a la vida pública a través de su acceso al mercado laboral y una educación igualitaria, la participación política en todos los ámbitos, incluidos el sufragio activo y pasivo, el cuestionamiento de la ley islámica o fiqh y la abolición de prácticas culturales atávicas como los crímenes de honor y la ablación femenina. Su lucha se realiza desde la fe religiosa, pero desde una lectura igualitaria de los textos sagrados. Se dicen sumisas a Dios, pero no a los hombres, y de esta manera redefinen el papel de las mujeres en la sociedad. Para ello, su estrategia ha consistido en un trabajo de hermenéutica coránica a través de la exégesis o interpretación de los textos sagrados. Sus herramientas son la ijtihad o el esfuerzo de reflexión para adaptar el texto al contexto. Se podría resumir de esta manera, bueno, que la ijtihad es el esfuerzo de reflexión que se hace del Corán para derivar de ahí el derecho islámico, y el tafsir, que sería la ciencia de interpretación del Corán. Tienen unos criterios de base común, que serían, ellas se basan en el espíritu igualitario del Islam, que se asienta sobre la umma o comunidad de iguales, y según la islamista Nadia Yassin, que sería una feminista islámica que no se autodenomina como tal por considerarlo una importación occidental, la fiqh o la jurisprudencia islámica acumulada durante años ha sido la encargada de situar a las mujeres en una posición de inferioridad respecto a los hombres. Esta socióloga también argumenta que la ijtihad se ha convertido en un oscurantismo intelectual reservado a unos pocos que imponen a la sociedad la interpretación dominante. Fátima Mernissi, a pesar de no ser feminista islámica, más bien sería una feminista laica, contribuyó a reforzar los argumentos esgrimidos por el feminismo islámico con su obra El harem político, publicado en 1987, en el que ella estudia la sunna, que es la tradición islámica tal y como se recogió en vida del profeta, a través de los hadices. En resumiendo, la tesis del libro básicamente es que la constitución del Islam quedó distorsionada por el etos preislámico de marcado carácter patriarcal. Una teóloga pakistaní, que es Asma Barla, se basa en el principio de tawhid o unicidad, por el que establece que hay una relación directa entre la comunidad de creyentes y Dios. Sin embargo, como el poder ha tenido el monopolio de la lectura y este poder ha sido siempre eminentemente masculino, los hombres legitiman la subordinación de las mujeres en clave, es decir, se basan en el Islam para legitimar estas diferencias de género.
Otras teólogas vienen haciendo esta labor de exégesis desde la década de los 90, como la afroamericana Amina Wadud o la pakistaní Rifat Hassan. Principalmente las críticas que ha recibido, como dije al principio, el feminismo islámico vienen desde la izquierda iraní. No obstante, y a pesar de que el feminismo surge en un momento precisamente de auge de los estudios postcoloniales. Como decía, las críticas que ha recibido el feminismo islámico, por lo menos el grueso de las críticas, vienen de mujeres que desarrollan, o de académicas que desarrollan sus trabajos fuera del país, que además critican a ¿no?, al feminismo islámico iraní, por intentar cambiar la situación desde dentro, cuando realmente la República Islámica se basa en, se asienta su interpretación en una jerarquía de género con la instauración de la República, en la que le recortan bastantes derechos a las mujeres, ¿no? Y tenemos a la Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, que dejó de ejercer como jueza, por ejemplo. Por citar a Valentín Mogán, podemos decir que ella critica al feminismo islámico porque no cuestiona el statu quo, que es algo que comparte con el resto de académicas, porque el feminismo islámico solo utiliza la religión como núcleo del cambio social, y porque esta mujer cree que la Sharia es una ley detractora de los derechos de las mujeres, y por tanto cree que se debería instaurar un Estado laico. Otra de las críticas vienen por la también iraní Shahrzad Mohab, que ve en el feminismo islámico un compromiso con el patriarcado más que una alternativa. Quizás las críticas más duras vienen de Haideh Moghisi, de la Universidad de York, Canadá. Bueno, todas ellas trabajan en universidades occidentales. Cuando critica a las feministas que, sobre todo desde Occidente y fuera del amargo régimen fundamentalista, ven al feminismo islámico como algo positivo debido a la fascinación que se tiene desde fuera y al relativismo cultural. Y además advierte que el feminismo islámico es un oxímoron, que quizás es la crítica más dura que ha recibido, es decir, una contradicción terminológica, porque el Islam se asienta sobre una jerarquía de género. Siguiendo el esquema formulado por la investigadora francesa Stéphanie Latte Abdallah, el movimiento feminista del mundo árabe islámico se divide en 3 olas. En esta primera ola vemos cómo los cambios sociopolíticos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, acompañados además por el reconocimiento cultural o Nazda, y ya aquí me estoy centrando más bien en Oriente Medio, es decir, en la región árabe, ¿no?, de Oriente Medio, dieron lugar a un acceso mayor grado que el que existía anterior, ¿no?, porque en este momento sigue siendo limitado, de las mujeres al mercado laboral y a la educación. Y gracias a este acceso se empieza a articular un discurso feminista. Como dije al principio, estos movimientos, es decir, el movimiento feminista de la primera ola, se origina al calor de sus respectivos proyectos nacionalistas, ya que encajaba el discurso feminista en el discurso de emancipación nacional y la construcción de los nuevos estados-nación. Una característica además general de este proceso, y que podemos traer a colación pues el emblemático caso argelino y la revolución iraní, es la masiva participación de las mujeres, tanto en las luchas anticolonialistas y nacionalistas, o por ejemplo su masiva participación también en la revolución iraní del 79, en la que se pedía un cambio de régimen político, y cómo esta participación no se vio después traducida en cuotas de poder una vez que se instauraba o bien el nuevo Estado o bien el nuevo régimen político. También cabe decir que dentro de esta primera ola el feminismo suele ser más bien un feminismo de élite, de mujeres, formado por mujeres cultas y de entornos urbanos. La desvinculación de las organizaciones feministas del Estado. Se me olvidó añadir antes también que, a pesar de que el feminismo de primera ola fuera un feminismo de élite, ya aparecieron las primeras también feministas islámicas, aunque el término no se utilizara en ese momento como tal, ¿no? Y puedo nombrar a las egipcias Musa Nabawiya o a la posterior Zeinab al-Ghazali. Como decía, la constitución de las organizaciones feministas de manera independiente, al margen del Estado, constituyó provocó el comienzo de la segunda ola del movimiento feminista. Estas organizaciones suelen ser mucho mayores que las demás, las anteriores, porque ya no están fragmentadas políticamente y además gozaban de una mayor autonomía. Sin embargo, se da por parte del Estado un intento de cooptar el movimiento feminista y crear un movimiento
un feminismo de Estado en su intento de instaurar los cambios desde arriba y controlar estos cambios y además no verse amenazado por parte de la sociedad civil. Ejemplos de creación de un feminismo de Estado sería la Turquía kemalista o el Túnez de Burguiba, y por ejemplo en Egipto es el periodo de Nasser, quizás uno de los más nocivos con el movimiento feminista, con numerosas encarcelaciones, ¿no? Podemos citar el caso de la islamista Zainab al-Ghazali y la internacionalmente conocida Nawal al-Saadawi. En esta segunda ola se da una popularización de las bases, es decir, hay un mayor acceso de las clases medias y bajas ya al movimiento feminista. El surgimiento, bueno, la tercera ola está caracterizada por la irrupción del feminismo islámico a partir de los años 90, y en esta tercera ola se ha producido un debilitamiento de la oposición entre la movilización secular e islámica. Ejemplo de esto, pues podemos encontrar o señalar la reforma de la Mudawana llevada a cabo en Marruecos en 2004, que se consiguió gracias a estas alianzas, y también lo que está pasando, bueno, lo que ha pasado recientemente, ¿no?, con la primavera árabe. Las revueltas árabes han sacado a la escena pública a las mujeres y han sido o han supuesto un espacio de encuentro para los movimientos islámicos, es decir, para las mujeres de diferentes tendencias que han participado juntas en estas manifestaciones en las que se ha constatado una considerable participación femenina, aunque digamos que ha habido la mayor participación se registra en Túnez y la menor en Siria por el mayor grado de violencia que ejerció la represión, ¿no? Sin embargo, cabe advertir que, por ejemplo, con las primaveras árabes se puede correr el peligro de lo que acabo de nombrar, de lo que acabo de comentar, ¿no?, de que pase lo mismo que pasó cuando las mujeres participaron en las luchas nacionalistas y anticolonialistas, o por ejemplo cuando participaron en la revolución iraní, y sin embargo esto no la llevó a tener una mayor participación política en los nuevos regímenes, ¿no? Por ejemplo, en Túnez el año pasado vemos cómo hubo una polémica bastante fuerte en el país cuando se salió a la luz el borrador del artículo 28 de la nueva constitución tunecina, sacada por el gobierno de coalición, en la que se decía que la mujer era complementaria al hombre, y gracias a las manifestaciones feministas se cambió por igualitaria, ¿no? Esto entraña el peligro de que, en este caso, las mujeres tunecinas ya no solo es que tengan que luchar por conseguir derechos, sino que en este caso tienen que luchar por mantener los que ya han adquirido. En este momento también, en esta tercera ola, las reivindicaciones feministas se vuelven más radicales, tanto de base laica como islámica, por lo que no es sorprendente que a partir de la década de los 90 en la lengua árabe haya aparecido un nuevo término de la palabra feminismo, como es niswiyya, en sustitución del anterior nisaiyya, que significa feminista o femenino indistintamente, ¿no?, de mujeres. Actualmente nos encontramos en la primera transición del movimiento intelectual del feminismo islámico, que desde mediados de la década del 2000 ha ido transformándose, diversificándose y adoptando posturas intelectuales más audaces. El acceso masivo de las mujeres a partir de los años 80 a la educación secundaria y superior ha supuesto también la creación de nuevas subjetividades femeninas que, partiendo desde una voluntad individual, buscan nuevas vías de autorrealización, independencia y autonomía. En esta tercera ola, el movimiento intelectual se ha ido sedimentando y conformando distintos movimientos sociopolíticos locales y transnacionales. Esto no quiere decir que al principio no existieran organizaciones de feministas islámicas, pues sí las había, como por ejemplo la organización creada en Malasia, Sisters in Islam, fundada por mujeres laicas, pero que basan toda su defensa en la igualdad coránica, ¿no? Esta surge en Malasia en el año 1987, cuando se saca a la luz la ley de familia, ¿no?, del país. Y otra organización es Women Living Under Muslim Laws, que es una red de solidaridad internacional que opera en todos los países, tanto occidentales como del mundo árabe islámico, ofreciendo información y apoyo a las mujeres musulmanas sobre sus derechos. Otras redes feministas han aparecido recientemente, como por ejemplo el movimiento a escala mundial Musawa y el Global Women Shura Council, formado por teólogas intelectuales. En Irán cabe destacar el activismo de Shirin Ebadi, aunque actualmente lo realiza desde el exilio, que ha
apoyado, bueno, ha constituido 2 organizaciones no gubernamentales donde realiza una amplia defensa de los derechos humanos en general y sobre todo defiende a los iraníes perseguidos por el régimen. En Marruecos podemos destacar a la islamista Nadia Yassin, que articulada por el movimiento islamista antisistema, justicia y espiritualidad, alfabetiza a un importante número de mujeres para que puedan acceder directamente a las fuentes religiosas e interpretar el Corán de manera independiente, ya que según Nadia Yassin, solo con una población educada se puede acceder a una sociedad más justa e igualitaria. Cabe destacar en Siria también a Hanan al-Laham, autora de 2 obras y que realiza una labor de exégesis desde una óptica igualitaria, reivindicando la igualdad jurídica de hombres y mujeres. Realiza también una inestimable labor educativa centrada en la enseñanza coránica a mujeres adultas y, a pesar de ser también feminista islámica, reivindica un Estado laico. En Palestina el ejemplo lo podemos encontrar en las mujeres militantes en Hamas, ya que estas mujeres, una vez que han salido a la esfera pública, además animadas por la organización que necesitan desde que se convierten en partido político, engrosar su base electoral, desde la militancia están redefiniendo sus roles y defendiendo sus derechos en nombre del Islam. Digo desde la militancia, pero no solo porque militen, sino porque además están generando este debate en Palestina y en concreto en Gaza. También desde los años 90, el feminismo islámico también ha multiplicado las funciones religiosas o el acceso de las mujeres a las funciones religiosas, y puedo citar, el anecdótico, que también es bastante importante, o que no trascendió más allá, ¿no?, de la afroamericana Amina Wadud, que fue la primera mujer en dirigir un rezo en 2005 en una mezquita en Nueva York. Las feministas islámicas más jóvenes están aceptando en mayor medida que sus antecesoras el término feminista, en la medida en que el feminismo islámico redefine, reinventa y se reapropia del feminismo, descolonizándolo y erigiéndolo como universal. Esto ha sido, por supuesto, un modesto esbozo sobre la praxis del feminismo islámico. Evidentemente es mucho más amplio, al igual que hay muchas más críticas, muchas más autoras, pero quise hacer como un resumen, sobre todo las que yo he leído, para exponer aquí mi trabajo. Sin embargo, solo atendiendo a los contextos locales en los que se despliega, se puede evaluar el efecto renovador y transformador del feminismo islámico y sobre todo su alcance. El otro día leí, que tampoco lo había leído, una entrevista que le hicieron a Valentín Mogadan, que lo he citado aquí, es también profesora de sociología, ha sido profesora en diversas universidades de Estados Unidos, iraní, que decía que el discurso del feminismo islámico iraní, por ejemplo, ya estaba en un momento, ¿no?, en esta nueva década, de que se había agotado porque no había podido conseguir sus objetivos y se estaba adoptando más un discurso basado en los derechos humanos casi que en la igualdad coránica, ¿no? Por tanto, a eso es a lo que me refiero con que hay que atender a las particularidades de cada contexto social. Y ya para terminar, creo que bien de tiempo, ¿no? Al final me dejé muchas cosas en el tintero, lo que tienen las prisas y los medios. Bueno, para terminar, me gustaría señalar que actualmente, tal y como nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado, interconectado, etcétera, la globalización y la diasporización lo que están haciendo es crear múltiples identidades que, lejos de ser excluyentes, están funcionando para dar paso a nuevas formas de repensar las identidades y la coexistencia pacífica entre ellas. En este punto, el feminismo islámico encara la labor de establecer una relación dialógica entre las feministas islámicas del mundo, pero también entre los distintos feminismos. El feminismo islámico también se podría resumir como un esfuerzo más por seguir apropiándose de la modernidad y de la renovación de su propia tradición, reivindicando los derechos que a lo largo de la historia les han sido arrebatados a las mujeres por aquellos que han dominado el discurso religioso y político. Cierto es que no sigue las pautas del feminismo occidental, pero este no tiene por qué ser la guía de la modernización de dichas sociedades. Por tanto, el feminismo islámico podría ser una vía para el progreso de las sociedades del mundo árabe islámico, dado que es un cambio desde dentro de las mismas al que no puede tacharse de importación occidental, y esto les confiere pues una mayor legitimidad, y de surtir efecto podría ser el modo eficaz de mejorar la situación de las mujeres musulmanas en particular y de el conjunto de sus sociedades en general. Muchas gracias.